Me salió en inglés. Ahora sí, creo que se ve. Se está viendo, ¿cierto? La diapositiva. ¿O Sí se no? ve. No. Bien, mis hermanos. Hoy vamos a ver en una de las clases, diríamos, más conocidas de todas las religiones comparadas. Sí, es la que ocupa el primer lugar, por decirlo así, que es la clase de judaísmo en religiones comparadas. Vamos a ver qué es lo que es el judaísmo, aunque ya sabemos a grandes rasgos, y por esa razón les voy a pedir a ustedes, estimados, que, qué es lo que es, para empezar, cuando analizamos, estudiamos las religiones comparadas, que se estudian generalmente también, no solo en el ambiente eclesiástico, ya sea universidades teológicas, institutos bíblicos, también estudiamos las religiones comparadas en otras áreas, en otras ciencias sociales, por ejemplo, la sociología, la antropología y otras ciencias. Eh, y para su estudio, ellos las dividen a su vez en diversas secciones, considerando, ¿cierto?, la cantidad de dioses, es así. Entonces, si analizamos en primer término al judaísmo, y ya le formulo la primera pregunta, eh, ¿qué es de qué grupo estaríamos considerando el judaísmo en el sentido de la cantidad de dioses? Si alguno de mi hermano puede levantar su mano y darme su opinión, ¿politeísta o monoteísta? ¿Qué me podría? Monoteísta. Muchas gracias, pastor. Monoteísta, correcto. Monoteísta, mono, uno. Un solo Dios, como lo dice acá, judaísmo. Monoteísta, fe en un único Dios, Yahvé, Yahvé. Que bueno, que dicho sea de paso, la palabra Yahvé, eh, obviamente que como ustedes deben de saber, ¿cierto? Ya no tiene ya las vocales insertas. En cierto periodo de la historia de Israel, era el tetragramatón, que significa la palabra de cuatro letras que está pronunciada en griego, donde solamente por el respeto, la gran reverencia de los copistas, de los escribas, no ponían las vocales, sino solamente las consonantes de Yahvé. Pero también hubo una traducción, una transliteración ¿cierto? Eh, cambiando la Y, porque así se pronuncia Y, no Y. Bueno, también se puede decir Y, pero Y, la Y se cambió por la J y también se cambiaron las vocales intermedias, por lo cual también, como ustedes saben, las versiones Reina Valera, ¿cierto? Aparece Jehová. Jehová, eso bueno, para recordarlo. Ahora bien, volviendo al judaísmo en sí, como dice acá, es una religión, una de las más antiguas del mundo, aún en la práctica, claro, por supuesto que sí. Recordemos entonces que tiene una historia de más de 3.500 años. ¿Qué religión podría superar en antigüedad al judaísmo? No las vamos a ver, ¿cierto? Pero las mencionamos en la clase anterior. ¿Qué religiones podrían superar? Los mismos dioses digámoslo así, del panteón egipcios, los dioses babilónicos, ¿verdad? Que no los vamos a mencionar sencillamente porque ya son religiones muertas. Así como hay lenguas muertas, también hay religiones que están muertas en general. Pero la religión viva, una de las religiones vivas más antiguas, aparte del hinduismo, ¿verdad? Que vimos en la primera clase, es el judaísmo. Y también, y lo vamos viendo obviamente por antigüedad. Mencionamos la religión viva más antigua, con mayores seguidores, hinduismo. Ahora nos sigue en antigüedad el judaísmo. Se le llama una de las religiones, ¿cierto? Abrahámica. Ustedes saben muy bien por qué. Inclusive
igual que el cristianismo que nosotros profesamos y el islam, que son los musulmanes, ¿verdad? Tienen en común al mismo Abraham, llamado también para nosotros el padre de la fe. Entonces vemos que tres religiones, por decirlo así, porque el cristianismo también, aunque nosotros no digamos que somos una religión, pero para su estudio, los estudiosos, ¿cierto?, de las ciencias sociales y culturales lo clasifican en una religión, entonces, y nos cuentan como religión, y nos suman las tres religiones, digámoslo así, monoteístas principales que descienden de Abraham, ¿verdad? Entonces, esa sería la parte que podríamos ver en este punto, que ya tenemos algo en común con otros credos religiosos. Ahora bien, eh, recordemos que tenemos un libro base que es el libro de Cabral, J. Cabral, que es un poco, es bien, bien categórico, bien severo, ¿no? Y de plano empieza inmediatamente a afirmar que el judaísmo de por sí rechazó al Mesías, cerrándose en una religión de obras, tradiciones humanas y exclusividad nacional. Es decir, vamos a ver al final de estas diapositivas, de esta clase, cómo podemos nosotros, porque no solamente podemos nosotros aprender culturalmente lo que es una religión en sí, sino que también tenemos que adquirir las herramientas para decirles a estas personas maravillosas, muy especiales, que son personas muchas veces de raza hebrea y de credo judío, de que hay un Mesías que em, ya vino, que ya vino y volverá de nuevo. Como ustedes bien saben, ¿verdad? Ellos todavía esperan por primera vez a su Mesías. Entonces aquí Cabral nos dice que ellos todavía están aferrados a una religión, unas tradiciones humanas, donde se concentra en su exclusividad, en su entorno nacional, que eso ya es su propia identidad, ya sea cultural, ya sea cultural y también nacional, de, de raigambre nacional. Ahora bien, pasando a la siguiente diapositiva, también les voy a hacer preguntas, obviamente, porque, bueno, ustedes han visto que, recordemos que el judaísmo tiene aproximadamente 15 millones de adherentes, muchos están en Israel, otros están, una buena cantidad de descendientes de hebreos están en Estados Unidos, y también aquí no se menciona, pero tenemos muchos hebreos en Argentina. Y en Chile también tenemos muchos hebreos. Acá hace muchos años atrás habían 30.000, pero ahora tienen que ya haberse triplicado o quintuplicado la cifra de, de, de hebreos. Obviamente que la mayoría profesa aún su religión judía, aunque en mi caso, en forma personal, tengo una vecina que, eh, dada la casualidad, bueno, no es casualidad, muchos hebreos se dedican a la relojería. Acá en Chillán, donde yo vivo, hay una familia donde cuatro que yo ubico, hermanos, por lo menos, trabajan en lo mismo, tienen relojerías muy conocidas. Entonces, pero ellos en general no profesan la religión judía, por lo cual entonces también vemos que si bien hay personas de religión judía, pero algunos, o a la inversa, mejor dicho, son hebreos, pero no profesan. De hecho, a mí me ha manifestado una de estas personas hebreas que ella no, ella es de católica, se volvió al cristianismo y es católica, no es hebrea ya no profesa la religión judía. Ahora vamos a ir al origen del desarrollo histórico en esta segunda parte, ¿cierto? Ya nosotros lo sabemos principalmente porque hemos estudiado muchas veces el Antiguo Testamento, ¿verdad?
nuestro Antiguo Testamento, ¿verdad? Que está en la Biblia cristiana. Recordemos a los patriarcas, recordemos a Abraham, cómo Dios llama, ¿cierto? A Abraham de Ur de los Caldeos. Recordemos que Abraham, ¿cierto? Era, si bien estaba en un ambiente politeísta, donde se adoraba diversos dioses, él recibió un llamado y él obedeció a la voz del único Dios, porque él en su pensamiento creía que existía un solo Dios, principal, por lo menos, o quizás un único Dios. Y entonces él le prometió, ¿cierto? Que sal de tu tierra y tu parentela, la tierra que yo te mostraré, ¿verdad? Y ustedes eso ya todos lo saben, lo conocen, y a través de él, ¿cierto? Vinieron Isaac, Jacob y todos sus hijos, los descendientes, y ellos se denominaron los patriarcas, y también reconocidos por el credo musulmán, reconocidos también por el credo musulmán. Es decir, tenemos, por lo menos con los musulmanes, una aceptación literal de nuestros antiguos patriarcas. Y también, obviamente, nosotros, como cristianos, nos consideraban parte del judaísmo, por lo menos en el libro de Hechos hacia atrás, nos consideraban parte del judaísmo o una secta que nacía del judaísmo. Por lo tal, había una especie de mixtura ahí. Entonces, obviamente que nosotros también tenemos cosas en común con, ya sea con el pueblo judío, ¿cierto? El credo judío y el credo musulmán. Aquí me pasé un poco. Bueno, aquí tenemos unas imágenes, ¿cierto? Para ilustrar un poco los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Ahora bien, acercándonos un poco más en el tiempo o en la línea de tiempo, tenemos que los historiadores, los teólogos han fijado la fecha como la entrega de la ley alrededor de 1300 años antes de Cristo, donde cierto Moisés, como líder, libertador, recibe la Torá escrita o el Pentateuco en el monte Sinaí. ¿Cierto? Y se establece el monoteísmo ético. ¿Por qué? Porque obviamente en los 10 mandamientos dice que se acepta solamente un solo Dios y Él se da a conocer como el único Dios, ¿cierto? El único Dios verdadero. Los demás son todos ídolos y lo da a entender muy claramente en las tablas de piedra que entregó a Moisés en el monte Sinaí. Y ahí se formó también el tabernáculo, ¿verdad? Y el sacerdocio levítico. Empezó un culto, muy tempranamente empezó un culto de un Dios monoteísta, de un credo monoteísta que se adoraba solamente a un único Dios, sin ningún otro sucesor, sin ningún otro intercesor de por medio, solamente los rituales que eran hechos a través de los mismos sacerdotes y sumos sacerdotes. Ahora bien, ustedes saben muy bien que por lo menos nuestra Biblia, la Biblia cristiana, en cierto modo, no completamente, va en orden cronológico a las escrituras, aunque no completamente. Pero ustedes saben muy bien que luego del Pentateuco y una vez que ya Moisés muere, deja a su heredero que fue Josué, un siervo muy usado por Dios, que nunca perdió porque Dios le dijo que no iba a perder jamás, pero solamente que debía esforzarse y ser valiente. Y así lo hizo, se esforzó y fue muy valiente y así nunca perdió ni una sola batalla. Imagínese usted que nosotros nos dijera el Señor, no vas a perder ninguna batalla de ningún tipo, siempre vas a ganar. Sería maravilloso, ¿verdad? Pero eso ocurrió solamente en el caso de Josué, porque en otros casos hay gente que ha perdido, pero esos son ya discusiones de otro tipo. Y después vinieron, ¿cierto?, los otros jueces, varios jueces famosos a través de la historia, que incluso hay películas, ¿cierto?, que se hicieron sobre ellos. ¿Quién no recuerda, por ejemplo, a Sansón? Aunque aquí no se menciona.
Débora, Gedeón, el del vellón de lana, ¿cierto? Samuel, que era juez y profeta a la vez, Samuel, un siervo muy santo también, muy consagrado. Y luego de eso, cuando ya, ¿cierto? Eso les queda muy claro al pueblo de Israel, viene la monarquía cuando les dice Jehová o Yahvé le dice a Samuel, no te han rechazado a ti, sino a mí, porque todo el pueblo, ¿cierto? Pidió rey. Entonces ahí Samuel, ¿cierto? Como ustedes saben muy bien, le hizo un gran escrito, una declaración bien larga, qué es lo que iba a pasar por el hecho de tener un rey. Y acá vinieron los famosos reyes, ¿cierto? Saúl, David y Salomón. Recién delante me acordaba de Saúl, cómo él llegó a profetizar. Llegó a profetizar en una ocasión, y por eso dijeron Saúl entre los profetas. Sin embargo, él mismo después acabó o mandó a matar a varios profetas tratando de buscar a David para matarle. Cosas tristes que ocurren en la historia. Por eso, y esto también es una materia, un argumento apologético muy relevante, estimados hermanos, es que la Biblia, al contrario de otras historias, de historias que a uno le pasan cuando niño, en el colegio, en el liceo, donde todos los héroes no son sin tachas, sin ningún error, no muestran ninguna falla. Bernardo Higgins, Arturo Prat, por ejemplo, incólumes, no fallaron nunca, según la historia secular. Sin embargo, la Biblia, por el hecho de ser un libro tan certero, tan sincero, que proviene de Dios, no omite los errores, las fallas, los pecados de los patriarcas, de los reyes, incluso de los profetas. Eso nos habla de una sincera forma de escribir, donde el Espíritu Santo quiso revelarnos a nosotros que la Biblia es un libro tan certero, tan verídico, tan fiel, tan veraz, que no omite los errores de las personas de las cuales vivieron en esos relatos. Y luego, volviendo, ¿cierto? Recordemos también que hubo un exilio y retorno. ¿Se pueden recordar ustedes? Aquí viene una pregunta así para hacerlos participar, mis queridos hermanos. Si alguien se recuerda, ¿qué nación primero fue, a ver, no me veo muy bien acá, ya. ¿Qué nación, qué tribus, las del norte o las del sur, fueron primero invadidas y cuasi exterminadas o llevadas en cautiverio? ¿Quién me puede dar su opinión? Israel fue. Ya, pero más precisamente, ¿a qué se referimos? Porque generalmente le llamamos Israel a toda la nación. ¿Cuántas La tribu del tribus? norte, Bien, ¿y cuántas eran las tribus del norte? 10. Correcto. Exactamente, el año 722 a.C., eh, los asirios destruyeron, ¿cierto?, las 10 tribus del norte, fue la primera gran, llamémosle diáspora, aunque la palabra diáspora se aplica más que todo a los sucesos acaecidos el año 70 después de Cristo, cuando el general Tito invadió y saqueó Jerusalén y se llevó cautivos a muchos judíos, hebreos, a través de todo su imperio, ¿verdad? Porque a ellos les gustaba repartir. Es una táctica muy antigua eso de poder sacar a las personas de mayor nobleza, o de mayor cantidad de dinero, los principales para poder llevárselo y así dejar el pueblo, a la gente pobre trabajando, los agricultores, qué sé yo, y diseminarlos por el imperio para que pierdan su identidad nacional. Es una táctica muy antigua que ocupaban los asirios, los babilónicos, los romanos también. Y en este caso yo le llamaba diáspora, pero no es la palabra diáspora cuando hubo una diseminación. Se repartió todo el pueblo de los 10 tribus del norte por todo el imperio y se perdieron para siempre.
Eso así es lamentable. Se perdieron para siempre las 10 tribus del norte. Es decir, se mezclaron y por eso podemos decir que, hablando desde el punto de vista étnico, hay una gran mezcolanza a través de la historia del pueblo hebreo con otras naciones hasta el día de hoy. De hecho, a veces llego a pensar que ciertos pueblos que todavía siguen con, que son nómades, que todavía se dedican, no se establecen como los gitanos, por ejemplo, he llegado a pensar que puede que desciendan de alguna forma de los hebreos cuando fueron repartidos, ya sea la diáspora del año 70 o muchos siglos antes. Luego de eso, ustedes saben muy bien, ¿verdad? Que después del Imperio Romano, perdón, aquí estamos, no hemos pasado mucho, vamos, si vamos bien. Vamos primero con la dominación griega. ¿Se recuerdan, mis hermanos, quién era el protagonista principal del imperio helénico o griego? ¿Quién era la persona más famosa que la recordamos hasta el día de hoy, que murió joven a temprana edad, que es el principal actor de las invasiones griegas? Eso está dentro de la historia secular, la historia universal. Su palabra ya significa grande. De hecho, está Entonces, relacionado, si no me equivoco, con los macabeos, directamente. correcto, sí, son Ya. descendientes descendientes en cuanto a los generales que descendieron de sus generales que se repartieron los imperios. El imperio, cuatro generales se repartieron el imperio, que ya que recordemos que él murió, se dice que murió por una tifus, otros dicen que los generales hastiados de su ambición desmedida de tratar de conquistar todas las naciones hasta llegar hasta Asia, hasta la India. Yo creo que esa Algunos, respuesta la sabe el hermano José Faúndez. a ver, Alejandro Mando. correcto. Un 7. Ya, hermano Faunde, ya lo vamos a pasar inmediatamente. Ya, entonces abandone la clase y no vuelve más porque. No, estoy bromeando. Ya ves, se me salió una broma, ¿ves? No quería hacer la broma porque esto es algo serio acá y no. Ya no importa. Alejandro Magno. Alejandro, incluso hay películas de Alejandro Magno que no nos haría mal de ver para ver el contexto, cómo él. eh, y como dicen por ahí. Dios escribe en líneas torcidas, ¿verdad? Dios escribe derecho en líneas torcidas. ¿Y de qué nos sirvió a nosotros? ¿O de qué le sirvió a la iglesia cristiana, a la iglesia primitiva, al mismo Señor Jesucristo, que los griegos hayan invadido, por ejemplo, Palestina? Esta es una pregunta ya. Esta pregunta viene respondida en el libro Se hizo hombre de Pablo Hoff, cuando se enseña los evangelios sinópticos. También se la puedo hacer llegar porque tenía yo eh, Google Drive, tengo como no sé cuántos miles de libros. Mire, entonces yo creo que tengo el Seis Hombres de Pablo Hoffmann. Es extremadamente maravilloso saber de que gracias a la cultura griega, la cultura helénica, se pudo aprender el idioma griego, el cual como estaba ya diseminándose en todo el imperio, no fue difícil entonces no fue difícil escribir una lengua universal donde se pudiera repartir o se pudiera diseminar con mayor facilidad las escrituras griegas cristianas. Claro. Entonces, como Dios sabe cómo hace todas las cosas y sirvió de mucho. Y para qué decir, ¿cierto? La cultura romana, ¿cierto? El hecho de que los romanos hayan hecho un tremendo imperio donde ellos fomentaron la Pax Romana, es decir, ya, si bien hacemos la guerra, pero después ya como le ganamos a todos, ahora vamos a vivir en paz. Dicho de forma así muy simple. Vamos a hacer la paz, y vamos a construir grandes carreteras, grandes caminos, vamos a limpiar el mar Mediterráneo de los piratas, y entonces eso fomentó el comercio, eso mismo le sirvió al apóstol Pablo y todos sus hermanos, ¿cierto? Los pastores, los evangelistas, para poder ir y predicar el evangelio en todo el imperio.
alrededor del mar Mediterráneo, Asia Menor, etcétera. Fue maravilloso. Y todo eso gracias a la cultura griega y la cultura romana, que ayudaron en eso. Pero volviendo al judaísmo, y para no demorar mucho, tenemos mucho que hablar. eh, Recordemos que los textos sagrados, algunos de los textos sagrados de los hebreos, que están a veces en la pronunciación hebrea, entonces Tanaj es la Biblia hebrea, claro, y la dividimos en tres partes. La Torá, ¿cierto? Que es la ley. La Torá y para ellos es el Pentateuco de nosotros, porque Pentateuco nosotros sabemos que es Penta 5, Teuco, el libro de 5 tomos, ¿cierto? También ellos le llaman a los libros, a los profetas, Nevi'im, Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Isaías, Jeremías. El Ketuvim son los escritos como los Salmos, ¿cierto? Los Proverbios, Job, Daniel, Esdras, Nehemías, Crónicas. Bien. Tenemos otros textos, ¿cierto?, que después se fueron añadiendo a las escrituras sagradas hebreas, como son la Midrash, son los comentarios alegóricos, obviamente son la intervención humana, más humana, Zohar, la obra central de la Kabbalah, que es del misticismo judío. De hecho está en internet también la Kabbalah, uno lo puede descargar en ciertas partes y leerla, ¿cierto? Ya es más mística, una literatura mística más espiritualizante. Sidur, libro de oraciones litúrgicas. Y vamos a las creencias centrales del monoteísmo absoluto que nos convoca en este día, que es el judaísmo. Shema Israel, ¿cierto? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, Deuteronomio 6:4. Y esto está vigente hasta el día de hoy para los hebreos que son judíos, porque también hay hebreos que no son judíos. Recordemos que hay hebreos, aunque como dije anteriormente en la clase anterior, usamos indistintamente a veces, igual que cuando usamos la palabra indio con hindú, se confunde porque se confunde la religión con, con la nacionalidad o la cultura. En este caso nosotros también decimos este es judío, y cuando decimos judío estamos hablando de la raza también, pero en este caso yo lo divido para poder hacerlo entender mejor. Hebreo, la cultura, la raza; judío, la religión. Entonces, para los judíos, Dios es uno, indivisible, trascendente y justo, no hay Trinidad y encarnación. Esa es una de las grandes diferencias con nosotros, ¿verdad? Recordemos que uno de los argumentos también de otras llamadas sectas, como los testigos de Jehová, eh, no existe la Trinidad. Y para el judaísmo tampoco, obviamente, existe la Trinidad. Para ello es algo completamente absurdo creer una Trinidad, debido a que, y en ese sentido también tienen razones en hacer una comparación, que hay muchos dioses trinos dentro de las culturas antiguas, que obviamente lo asocian a que por esa razón la cultura cristiana quizá no está lo correcto, pero nosotros podemos entender a través de las escrituras de que la Trinidad, si bien no se menciona propiamente tal como la palabra Trinidad, podemos sí concluir con mucha certeza, con absoluta certeza, de que sí tenemos un Dios trino. Entonces, las creencias claves del judaísmo, como el monoteísmo, ¿cierto? Escucha Israel, el Señor uno solo es. La elección de ellos, Dios los eligió como un pueblo santo para Él, escogido, que les prometió un Mesías que reinará con paz y justicia, que aún lo esperan, ¿verdad? Y esa es la gran diferencia con nosotros. Y que hay una vida futura, por supuesto, un mundo venidero. Ellos creen en esa vida futura. Si no bien se recalca mucho, si usted puede ver en las escrituras antiguas, del Antiguo Testamento, no se recalca mucho esto de la vida futura, no se habla mucho. Sin embargo, en los Salmos, si usted puede ver, si lo examina con detención, cuando dice ahí, Dios me llevará por encima de la muerte, que es muy hermoso eso. Dios me llevará por encima de la muerte. O sea, hay creencia ya en la inmortalidad del alma. También tenemos la revelación de la ley, ¿cierto? A través de la Torá, con 613 mandamientos, mitzvot, no solo con los 10 del Sinaí. Obviamente, igual que, por ejemplo, la constitución de nuestro país,
La Constitución es la ley madre, donde descienden todas las otras leyes. Bueno, lo pasaba algo similar en el Monte Sinaí con los 10 mandamientos. A través de los 10 mandamientos se derivan todas las otras leyes del credo judío. También tenemos la elección y pacto. El pueblo judío es visto como un pueblo elegido por Dios, con misión ética y espiritual, de llevar su verdad, de llevar su santidad, de llevar toda la ética a los otros pueblos. Bueno, muchas veces no fueron de la mejor manera porque Dios les dijo que tuvieran que hacerse cargo de una manera violenta, quizás eh, para someter a ciertos pueblos que no estaban siendo éticamente seguidores del único Dios verdadero y que también hacían cosas que eran más aberrantes. Y obviamente les prometió un Mesías humano, descendiente de David. Por esa razón recordemos que en el Nuevo Testamento, es cierto, cuando Jesús vino a la tierra, espe- eh, algunos pensaban ya que era el Mesías porque lo veían en carne y hueso, obviamente, y pensaban que él decía que vino a libertar, a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud, del imperio romano, de todo lo malo que se veía en ese tiempo, los altos impuestos, el sometimiento, si bien los romanos permitían la adoración de todos los dioses, incluso la adoración de, de los hebreos, pero ellos veían a Jesús como un libertador, pero nunca sucedió eso, en ese sentido, por supuesto. Ahora bien, viendo las prácticas religiosas, ¿cierto? Tenemos el famoso Shabbat, ¿cierto? El día de descanso absoluto, que hay mucho que hablar esto más adelante cuando lo veamos en sectas. Vamos a hablar sobre el Shabbat más adelante. También tenemos las leyes dietéticas, del cual se desprenden, ¿cierto? También y se heredan otras culturas y otras religiones. El mismo islamismo copia también la prohibición de comer cerdo. Para un musulmán es algo completamente oprobioso, ignominioso, algo malo comer cerdo. Es un pecado prácticamente. Bueno, también tenían que tener la circuncisión. Recordemos que el mismo Jesús tuvo que ser circuncidado al octavo día para cumplir el pacto abrahámico. Recordemos que estaba inserto en la cultura hebrea y en la religión judía, por lo cual tenía que dar el ejemplo ahí. Ahora, aquí tenemos una demostración más gráfica, como es el Shabbat, ¿cierto? El día de sábado, descanso. Muchas veces se le atribuye a sábado la palabra Shabbat, Kachut, festividades, etcétera. Y acá está descrito ya, cuando hablamos del Pesaj, hablamos de la Pascua, propiamente tal que muchas veces ustedes saben muy bien, coincide, ¿con qué fiesta cristiana coincide, mis hermanos? El Pesaj, ¿quién me puede responder? ¿Con qué fiesta cristiana coincide generalmente en el calendario el Pesaj? Con la, Resurrección de Cristo. ¿ya? ¿Y cómo le llamamos nosotros? C, ¿La Navidad? No, no, la, el C, nacimiento de Cristo. Sí. O sea, ma, perdón, la resurrección. ¿ya? ¿Y eso cómo le llamamos nosotros acá cuando está el día feriado, el día en abril? La, Semana Santa. correcto. Y el Yom Kippur, día del perdón, ayuno y arrepentimiento. Yom Kippur. También tenemos varias fiestas más, ¿ah? Son varias. La famosa Bar Mitzvah, que una vez yo hice clase en un colegio pagado, y entonces dije, yo voy a invitar a judío para que hable de su religión, en la clase de religiones, que yo impartí una clase rara, así que era de religiones, pero igual hablaba de cristianismo, obviamente. Entonces invitamos, y una de mis alumnas era judía, era de origen hebreo, judía. Entonces dije, voy a invitar a su papá para que nos hable un poco sobre el judaísmo, para que además conozcan cómo son las tradiciones, los ritos, y nos habló de la Bar Mitzvah, la famosa el paso a los 15 años, ¿cierto? De la niñez o de la adolescencia a la adultez.
Bar Mitzvah y Bat Mitzvah. Bar cuando es hombre y Bat cuando es mujer. Y la oración diaria, por supuesto, 3 veces al día, y eso también los musulmanes le copiaron ahí, digámoslo así, le copiaron la idea de orar 3 veces al día usando el Sidur. Bueno, ellos también los musulmanes oran 3 veces al día, ¿cierto? En la mañana, a las 12 y a las 5 aproximadamente, oran en dirección a la Meca, los musulmanes y los judíos oran en dirección a Jerusalén, de preferencia. Bueno, el uso del telifín, el kipá y el talí, que son la cobija, el gorrito, ¿cierto? Que se usan en las oraciones rituales. Ahora bien, vamos a hacer una pequeña comparación, no comparación, sino las corrientes actuales, porque igual que muchos credos, ¿cierto? Por ejemplo, los musulmanes tienen también entre sí unas diferencias entre los yihadistas, los sunitas, los chiitas. Bueno, también dentro de bueno, para qué decir dentro del cristianismo, ¿verdad? Tenemos también ciertas diferencias entre las corrientes judaísmo. Tenemos corrientes ortodoxas, ¿cierto? Apegadas directamente a la ley y no acepta el modernismo. Tenemos el conservador, que busca equilibrio entre la tradición y la modernidad. Y el reformista, que llama a liberar y reinterpreta las leyes en contexto moderno. Esos son principalmente aparte del construccionista, que es cierto que son culturalmente más religiosos. Pero son estos tres principales, digamos, ortodoxo, conservador y reformista, que usted lo puede distinguir por esta apariencia. Usted se fija acá que el primero, el ortodoxo, usted lo ve en algunos reportajes o películas. Bueno, él trata de vestir de la manera más ortodoxa posible, de acuerdo a las escrituras, usando barba, usando la vestimenta, un poco oscura quizás, un poco severa, adusta la vestimenta, pero es así. Y lo otro que son más liberales, por supuesto. Ahora bien, vamos a hacer un contraste bien sucinto con el cristianismo. Dios, uno indivisible para los judíos. El cristiano, uno en tres personas. Ya hay una gran diferencia ya. El Mesías, obviamente, ellos lo esperan. Y para nosotros, ya vino y volverá de nuevo. La salvación, la obediencia a la Torá. Y nosotros, ya aquí es muy extensible la diferencia, por gracia mediante la fe, no por obras para que nadie se gloríe, dice el versículo 9. La ley, ¿cierto? Que es el centro de la vida espiritual. Y para nosotros, la ley está cumplida ¿en quién? En Cristo. Las escrituras, el Tanaj y la Talmud, y nosotros, Antiguo y Nuevo Testamento. Y la reencarnación para ellos no existe. Y para nosotros tampoco, pero hay una diferencia. Hay algunos judíos más místicos, de ahí que podemos leer la literatura cristiana. Por ejemplo, una vez leí Editorial Vida, donde algunos judíos, tanto que iban al misticismo que se ponían espiritistas, entonces tenía una mezcolanza media rara, pero algunos sí caen y les gusta mucho eso. Parece que culturalmente o desde el punto de vista étnico, ya lo vemos en el Antiguo Testamento, le fascina la cosa mística, la cosa un poco así que se aleje un poco de lo que ellos aprendieron, por lo menos con sus antepasados. ¿La cábala se llama eso? ¿Sí? ¿Correcto? Acá tenemos representación de los dioses que había en la antigüedad, ¿cierto? Egipto, Isis, Osiris, en Grecia, Zeus, Israel, ¿cierto? La estrella de David. Nos faltó el dios romano, que es el homólogo, le cambia el nombre nomás prácticamente, porque el romano, ¿se acuerdan cuál era el dios romano, padre de los dioses? Empieza con J. De hecho, mis hermanos, recordemos que los días de las semanas, recordemos que nuestro calendario, el calendario gregoriano que nosotros seguimos ahora, si usted se da cuenta, los días de la semana, ya hasta los meses del año tienen nombres para honrar a sus dioses, a los dioses del panteón romano, imagínense. Es increíble. Muy bien, hermano José Faunde. ¿Había dicho una respuesta positiva de adelante o no? Dijo, Sí, hermano José, perdón. sí, van dos.
Van dos, no, ya. Dos clases de recreo, no. Dos clases de recreo, no vuelve más hasta ya fin de mes. No, mejor que vuelva porque así aprende más. Eh, lo que quería, sí, justamente mi hermano, Júpiter, por Júpiter. Recordemos, el día jueves, en homenaje a Júpiter. Lunes, Luna, martes al dios Marte, miércoles a Mercurio, jueves a Júpiter, viernes a Venus, sábado a las Saturnales o, bueno, en el caso nuestro se asocia al Sabbat, pero en el caso de los gringos que son más corrompidos, no, no son corrompidos, pero sí el día Sunday, no, es el domingo, Sunday, día del sol para los, nosotros somos más cristianos, Dominus, Domine, día del Señor, y para los norteamericanos, la lengua inglesa, eh, Sunday, día del sol. ¿Eh? Bueno, cambia la cosa. Contraste con el cristianismo, ¿cierto? Judaísmo con el cristianismo hay mucho contraste, pero más similitudes sí que el contraste con el Islam ahora. Recordemos que el Islam, aunque ellos dicen que no son, no adoran ninguna cosa creada, sin embargo, la piedra que está en la capital de Arabia, en la Meca, tocan la piedra, ¿cierto? Que no olvidé el nombre en estos momentos, me dio un poco de amnesia, olvidé el nombre, pero tocan una piedra poco menos que la adoran. Ahora, yendo ya, no volviendo, mejor dicho, acá ya para ir finalizando esta parte, vamos a ver brevemente la diferencia, porque nosotros tenemos que ver desde el punto de vista, no solamente, como decía anteriormente, como religión, como credo y aprender su cultura, sino también cómo nosotros podemos recordarles a ellos, porque sí ha ocurrido que hebreos, judíos, se han convertido al cristianismo por obra y gracia del Espíritu Santo. Y también por estudiar. Hay cosas están obvias, pero que al parecer no lo son para algunas personas, como escudriñar las profecías cumplidas. Recordemos entonces cómo se esforzó Mateo para tratar de convencer en su evangelio que el Jesús que aparecía ahí en el evangelio era el Mesías prometido. Entonces a cada rato decía para que se cumpliese lo dicho por el profeta, ¿verdad? Entonces en este caso acá tenemos ciertas algunas profecías como la profecía de Isaías. He aquí, ¿cierto? La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. El lugar de nacimiento en Miqueas, la muerte vicaria, Isaías, la resurrección. Tenemos una gran cantidad de registros de profecías cumplidas que le podemos enseñar, o quizás no enseñar, porque muchos de ellos, los que son observantes, conocen el escrito por lo menos, y parece que estuviesen cegados con una venda a los ojos. ¿Por qué? Porque si ellos pudieran analizar lo que vamos a ver ahora, que son las probabilidades. Hay un señor, un estudioso, un académico, el señor Stoner, que hizo un análisis seleccionando 8 profecías solamente 8 profecías mesiánicas específicas, y le asignó probabilidades conservadoras para cada una de ellas. Entonces, a esas 8 profecías dice, ¿cuántas posibilidades hay que se cumpliesen las profecías? Entonces, el que naciese en Belén, profetizado en Miqueas 5:2, una en 100.000. Ya difícil, ¿verdad? Tener un precursor que lo anunciara, bueno, eso era más realista, una en 1.000, pero igual es harto difícil. Entrar en Jerusalén en un asno, ¿podía un impostor imitarlo? Sí. Por eso las posibilidades bajan, perdón, suben a 100. Suben las posibilidades porque es más fácil, digámoslo así. Ser traicionado por un amigo cercano, una en 1.000. Ser vendido por 30 piezas de plata, una en 1.000. El dinero de la traición se usaría para comprar el campo del alfarero, una en 100.000. Ah, ya, eso sí que es difícil ya. Eso sí que ya es más difícil.
Permanecer en silencio ante sus acusadores, una en 1000. Y morir crucificado, una en 10.000. Ya ahí se puso extremadamente difícil ya. Entonces, multiplicando solamente esas probabilidades individuales. Recordemos que son solamente 8 probabilidades, solamente 8, perdón, 8 profecías, perdón, recalco, 8 profecías individuales. Entonces, Stoner llegó a la conclusión de que la probabilidad de que una sola persona de la historia cumpliera esas 8 profecías específicas, una elevado a 17, 100.000 millones. Perdón, me equivoqué. 100.000 billones, 100.000 billones, que se cumpliese esas profecías, esas 8 juntas en una sola persona. Es extremadamente difícil, es extremadamente difícil. Y sin embargo, este señor, Stoner, no se quedó ahí. Dijo, no, ya no es difícil en realidad, es imposible, inverosímil diría yo, inverosímil. Entonces, volviendo ahora, el señor Stone no se quedó ahí conforme, dijo, bueno, si estoy analizando las 8 profecías, solamente 8, vamos por las otras. Entonces hizo una comparación de un ejemplo visual. Para ilustrar esta probabilidad, Stoner propuso el siguiente experimento mental. Imagínense el estado de Texas, que ya es grande. Usted lo ve en el mapa de Estados Unidos, el estado de Texas es muy grande. Entre paréntesis, se lo quitaron a los mexicanos en una guerra. Bueno, no se lo quitaron. Bueno, sí. Bueno, ya, bueno, se lo quitaron. Con monedas el estado de Texas, ¿cierto? Imagínese usted que cubre todo el estado de Texas con monedas de plata hasta una profundidad de 60 centímetros y se marca una sola moneda con una señal distintiva. Se revuelven todas las monedas. Luego se toma una persona con ojos vendados y se le pide que elija una moneda al azar. A ver si la apunta. Ah, esta encontré la moneda. No, es imposible, ¿cierto? Es imposible, es imposible. Así se cumplirían las 8 profecías. Solamente 8 profecías. Pero como dije, el señor Stoner no se quedó ahí. Tenemos, ¿cuáles son las 8 profecías? Muchas. Pero hay más de 30 que él siguió estudiando. Mire, acá tenemos algunas, traicionado por un amigo, ¿cierto? 30 piezas de plata, perforado en las manos y los pies, despreciado y escarnecido, vinagre para beber, echaron suerte sobre la túnica, sin huesos quebrados, sepultado en la tumba de un rico. Ahora vamos a las 48 profecías. Cuando Stoner y su equipo ampliaron el estudio a 48 profecías cumplidas, las posibilidades son una en 10 elevado a 157. ¿Cuál es la comparación? Con un ejemplo astronómico, que para entender lo increíblemente improbable que este número, hay que considerar que el número estimado de átomos en el universo observable es 10 elevado a 80. O sea, en otras palabras, es más probable encontrar un átomo específico en el universo que el cumplimiento de las 48 profecías en una sola persona. Imagínese usted, ya es imposible que las 48 profecías se hayan cumplido en Jesucristo, y aún así el pueblo hebreo no quiere reconocer. Pero el señor Stone y su grupo todavía no se quedaron ahí, sino que ahora la probabilidad de cumplir 300 profecías. Recordemos que en toda su vida Jesús cumplió más de 330 profecías en su último día de vida. Si se cumplieron 48 profecías, es estadísticamente imposible, ¿cierto? Humanamente hablando, sin la intervención divina. ¿Qué pasa con las 300 profecías que se cumplen en Jesús? Dicen que no hay cálculo exacto para todas las profecías mesiánicas, pero se puede hacer una extrapolación basada en progresión geométrica. Y aquí los que estudian física y matemática pueden entender un poco mejor lo que estamos hablando. Pero la probabilidad de cumplir 48 profecías es una en 157, ¿cierto? Entonces la probabilidad de cumplir más de 300 profecías
podía estar al rango de 1 en 10 elevado a 600, o sea, un número que desafía toda la lógica probabilística. ¿Qué queremos decir con esto? La partícula subatómica en el universo observable, protones, neutrones, electrones, se estima en 10 apenas. Hablamos apenas como si fuera una cifra pequeña, pero no es así. 10 elevado a 89 apenas. Y la probabilidad de que una persona cumpla todas las profecías mesiánicas sería como elegir un electrón específico entre todos los electrones del universo conocido. Es astronómicamente, matemáticamente o físicamente, como usted quiera llamarlo, desde el punto de vista de las ciencias duras, las ciencias físicas y matemáticas, es imposible. Es imposible. Entonces, ¿qué podemos decir con esto? ¿O qué queremos reforzar con esto? Queremos decir que el pueblo judío tiene que darse cuenta de que el Mesías ya vino, porque si lo podemos comprobar desde el punto de vista geométrico, matemático, físico y hasta astronómico, de que el Señor era imposible que un solo ser humano, aunque haya sido un impostor que quiso copiar, porque sí, también está esa teoría que la vamos a ver más adelante, la vamos a estudiar en apologética, solamente en una pura clase de profecías cumplidas, la vamos a estudiar. Aunque fuera un impostor, es inverosímil que haya podido el mismo auto cumplir todas las profecías. No existe tal asociación, no existe tal similitud, no existe tal evento, es imposible, es inverosímil. Ningún impostor podría cumplir todas estas profecías porque no existe la Tierra y ni va a existir jamás una estadística que sea tan lapidaria. Podemos decir entonces, pueblo hebreo, pueblo judío, que tiene que escudriñar bien la escritura, orar, examinar examinar estos datos fríamente y poder llegar a una conclusión en oración. Concluyendo esta parte, los análisis estadísticos del cumplimiento de las profecías mesiánicas en Jesús nos llevan a una sola conclusión lógica. Es imposible que tales eventos hayan ocurrido por azar. Así como también hablamos del azar muchas veces de los eventos de la creación, que vino la creación y la formación de la tierra a través del Big Bang y después se diseminó toda la creación y empezó por azar a crearse la vida, que es inverosímil decir eso. También podemos decir, según el estudio de Peter Stoner, que fue verificado por científicos y matemáticos, que demuestra que la probabilidad de que una sola persona cumpliera estas profecías del Antiguo Testamento es tan baja que la única explicación viable es la intervención divina. Es decir, y esto también nos habla, no solamente de que tenemos que llegar al amado pueblo judío, sino también con estos argumentos poder decir a las personas que se declaran agnósticas y hasta ateas que sí, hay argumentos completamente fríos, estadísticos, matemáticos, numéricos que nos pueden decir que hay cosas que no pueden ser ya fruto del azar, fruto de una creencia ciega, como ellos quieren demostrarnos o darnos a entender, de una creencia ciega que no tiene ninguna relación con la ciencia que nos apoya, que cada vez la ciencia apoya más a nosotros los creyentes y a nosotros los cristianos. Entonces, esto refuerza la afirmación en Jesús, en Lucas 24:44. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Por supuesto que sí, lo dijo el mismo Señor, y justamente así fue, y con el tiempo se ha ido comprobando cómo se han cumplido las profecías, se cumplieron las profecías en Jesús y también los eventos, los acontecimientos de la historia de la humanidad y de la iglesia. Así que
Con estas palabras podemos decir que eh, en la segunda clase de que el judaísmo, si bien nace del propio Señor, del propio Dios, Jehová, Yahvé, pero fue derivando y ahora Él tiene un nuevo pacto con nosotros y puede ayudarnos a entender de que este pueblo también necesita reconocer que el Mesías ya vino y nosotros lo esperamos en su segunda venida. Así que hermanos, eso es lo que podemos agregar hoy día con respecto a esta clase y no sé si alguien tiene alguna pregunta, si nos damos por finalizada la clase. Una consulta